Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate desde el Centro Internacional en Washington, en Bogotá, Centro Internacional de Noticias NTN 24, el subdirector de La Noche, Jefferson Beltrán. Jefferson, hola, bienvenido. Claudia, muy buenas noches para ti, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa y un saludo a todos los que nos ven y nos siguen a esta hora en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es la libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado por una jueza por 2 delitos. Él está en apelación, es decir, esta sentencia aún no está en firme, necesita la doble instancia, y precisamente el Tribunal Superior de Bogotá ha tomado la decisión, ordenar la libertad inmediata. Y la segunda noticia es el tremendo revés para la jueza Sandra Heredia, porque esta decisión que viene del Tribunal Superior de Bogotá viene cargada con una serie de reproches y podríamos decirlo de manera coloquial, de regaños a la jueza por acciones que decide este tribunal no eran correctas. Además, el tribunal suspende parte de la sentencia de la jueza Heredia, así que no es un buen día para ella. Es difícil en este momento, obviamente, su situación debido a la decisión que ha tomado, pero aclarar, eso sí, que todavía está en segunda instancia y que aún Álvaro Uribe Vélez pues no ha sido absuelto. Lo que ha decidido este tribunal es una libertad inmediata. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque responde a una tutela presentada por la defensa del exmandatario colombiano para la protección de sus derechos fundamentales, uno de ellos, la libertad. El tribunal le garantiza hacia el expresidente su derecho a la libertad y también, y lo dice textual y claramente, presunción de inocencia. Después de esa condena a 12 años de prisión domiciliaria que recibió en la primera instancia por los delitos, según la jueza Heredia, de soborno en actuación penal y fraude procesal. Un hecho que ha generado, obviamente, una serie de polémicas al interior de Colombia, pero que ha trascendido las fronteras y ha generado muchísimo impacto en la comunidad internacional democrática, pero sobre todo en los Estados Unidos. El presidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, ha recibido un apoyo absoluto, incondicional por parte de los Estados Unidos, del secretario de Estado Marco Rubio y de uno de los senadores más cercanos al presidente Donald Trump, que es el senador Moreno. Jefferson. Claudia, el expresidente Uribe quedó libre mientras se espera un fallo de fondo sobre su condena, y este contexto es bien importante. Mientras ese mismo alto tribunal, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá, resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia que fue emitida el pasado 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia. Hoy muchos se preguntan qué impacto va a tener este fallo de tutela en esa decisión de segunda instancia, es decir, de apelación que tendrá que tomar el Tribunal Superior de Bogotá en las próximas semanas. Miremos cómo reaccionó el mismo expresidente Álvaro Uribe la decisión del tribunal. Cualquier minuto de libertad que yo tenga, todo minuto de mi libertad, lo dedicaré a luchar por la libertad de los colombianos. Hoy, en más de 700 municipios de la patria, la libertad está perdida. Los ciudadanos se tienen que encerrar en sus familias, a hablar con preocupación de la extorsión, de la amenaza, de la presencia dominante del narcoterrorismo. Hemos perdido la tranquilidad, que es la más importante expresión de la libertad. Tenemos que luchar por recuperarla en un momento muy difícil. La noticia también es el fallo de tutela que llegó con una tremenda reprimenda a la jueza Sandra Heredia. Como decíamos, esto coloquialmente es en tono de regaño. Según lo expuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, la jueza sustentó la condena en criterios, digo textual, vagos, imprecisos e ininteligibles. Ustedes recordarán el momento de leer la sentencia que se demoró tantas horas, había unos apartes que nadie entendía, es decir, fuera de la lógica y no solamente del ciudadano común y corriente que de pronto no está muy familiarizado con los términos del derecho y del derecho penal, pero para los mismos abogados y la comunidad de abogados decían que esto era obviamente una serie de ideas
que se concatenaban de manera ilógica. Muchos criticaron precisamente lo ininteligible que fue esa sentencia leída por parte de la juez. Entre los argumentos está, abro comillas, percepción ciudadana o convivencia pacífica, señalando el tribunal que la jueza tuvo esos criterios vagos y subjetivos. Veamos parte de lo que dice el tribunal. Los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social. El punto clave de la noticia, la juez Sandra Heredia, dentro de los argumentos en el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró palabras textuales que la privación de libertad del expresidente Uribe, según ella, era necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esto con respecto a lo que planteabas anteriormente, Claudia. Vamos a recordar lo que dijo la jueza Sandra Heredia ese día y que hoy es refutado por el Tribunal Superior de Bogotá. Inicialmente tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia. Y precisamente esta segunda instancia advirtió en la medida que otorgó la libertad inmediata a Uribe que la jueza Heredia desconoció los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia, algo que en el derecho es gravísimo porque son las garantías elementales del ser humano. El argumento de que la prisión domiciliaria inmediata es adecuada para redimir la pena y proporcional al daño causado, en el que debe prevalecer la protección del orden jurídico y la confianza ciudadana sobre la libertad individual, equiparan esa medida a una sanción anticipada al carecer de criterios adicionales y debidamente fundados que la soporten. De modo que esa circunstancia desconoce los principios pro libertatis, pro homine, proporcionalidad y presunción de inocencia al no existir una condena en firme. El punto clave de la noticia, este fallo de tutela además hizo duros cuestionamientos jurídicos, tal y como lo planteabas, a la jueza Sandra Heredia sobre los supuestos riesgos de fuga del procesado, es decir, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Bogotá claramente ha señalado que la togada, es decir, la jueza Heredia, no justificó ni demostró la intención de fuga del expresidente Uribe. La falladora no justificó algún riesgo de fuga, por el contrario, aceptó el buen comportamiento del encartado durante la actuación penal y en la demanda de amparo se destacó que, pese a sus ocupaciones a nivel internacional que implicaron su salida del país en varias oportunidades en el decurso de esa actuación, siempre informó de esa situación y retornó. Y precisamente resalta el tribunal que esa contradicción fue grave, porque en el mismo fallo condenatorio, la asistencia responsable del expresidente a las audiencias de su proceso judicial fue resaltado. Entonces, por un lado, admiten que efectivamente el presidente cumplió la palabra, cumplió como un ciudadano investigado, pero luego ella no tuvo cómo argumentar que había posibilidad de fuga. Miren lo que dice el tribunal. El buen comportamiento del justiciable durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad. Además, al juez no le está dado motivar los proveídos en criterios subjetivos, genéricos o abstractos, lo cual impide un ejercicio adecuado de la contradicción, máxime cuando se restringen garantías fundamentales como la libertad. La falladora no examinó circunstancias favorables como la comparecencia voluntaria, inexistencia de incumplimientos procesales, ausencia de antecedentes penales, ni un riesgo probado de reiteración delictiva. Vamos a esta hora
ahora saludar al abogado de la defensa, Jaime Lombana, de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha trabajado pues de manera muy contundente y muy juiciosa en todo este proceso que ha sido muy, muy largo. Jaime Lombana, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido al programa de la noche. Y quiero comenzar preguntándole, esto no es solamente una decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar en libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe, sino que viene con este llamado de atención, tono de regaño coloquial, si lo hablamos coloquialmente, a la jueza por haber tomado esa decisión. ¿Esto es inédito? Claudia, muy buenas noches a ti, a Jefferson. Bueno, como parte del equipo de defensa del expresidente Uribe, debo decir que lo inédito fue la decisión de primera instancia. Lo que ha resuelto en la apelación, en la tutela, en el día de ayer, el Tribunal Superior de Bogotá, es guardar la línea jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia en el sentido que cuando una persona se ha presentado voluntariamente, ha guardado respeto y cumplimiento con la Administración de Justicia, ha demostrado ningún tipo de riesgo hacia la comunidad, pues no tiene por qué privarse de la libertad y se le debe dar prioridad al imperativo de la libertad y de la presunción de inocencia. Los términos en que ha fallado el Tribunal Superior pues hablan por sí solas. Yo lo que sí quisiera es expresar nuestro desacuerdo profundo en la sentencia condenatoria que está por resolverse el recurso de apelación presentado por el doctor Jaime Granados y por mí, precisamente para demostrar que esa sentencia de primera instancia tiene los mismos sesgos, los mismos desaciertos de apreciación, las mismas valoraciones subjetivas, las mismas consideraciones parcializadas de la orden de privación de libertad. Una decisión no tiene nada que ver con la otra, pero por supuesto que esa revisión que va a hacer el Tribunal Superior pues tendrá que hacerse con mesura, a profundidad, y nosotros tenemos plena confianza en la Administración de Justicia. Doctor Lombana, pero permítame insistirle, en lo que tiene que ver con ese llamado de atención, esa reprimenda que hace el Tribunal Superior de Bogotá a la jueza Heredia, ¿esto tendrá alguna consecuencia para la jueza? ¿Esto tenía algún antecedente que un tribunal haga este tipo de, digamos, de señalamientos y de críticas a un fallo que se tomó en primera instancia y que tiene condenado a un expresidente de la República? Jefferson, nuestra responsabilidad en el rol de abogados, yo quisiera subrayar algo que expresó Claudia. Este es un equipo de abogados conformado por el doctor Granados, el doctor Juan Felipe Amaya, el doctor Franklin Guevara, el doctor Barraza, yo y nuestros respectivos equipos jurídicos donde hemos trabajado durante meses, pasando noches en vela, sin fines de semana, trabajando probatoriamente, con respeto por la justicia, con rigurosidad probatoria, con apego absoluto a un debido proceso. Por eso no quiero pronunciarme. Yo creo que la providencia habla por sí sola. La decisión de tutela, su literalidad es absolutamente clara y no me queda bien a mí como defensor del expresidente Álvaro Uribe, estando pendiente de un recurso de apelación donde se juega la vida del doctor Álvaro Uribe Vélez, entrar a pronunciarme más allá de lo que ya la providencia dijo. Ahí está escrito y los jueces hablan a través de sus providencias. Jefferson, gracias. Entendemos perfectamente, porque usted es abogado de la defensa, por eso también tenemos otro jurista que ya nos puede hacer el análisis, obviamente sin ese compromiso de ser parte de representar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo entendemos. Ya vamos a ir con él, es el doctor Jaime Bernat, y ya vamos a ir con él. Pero quiero preguntarle lo siguiente, doctor Jaime Lombana, es decir, leyendo textualmente la sentencia, dice sobre la jueza Heredia, los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida. Estamos hablando de la medida de privación de la libertad. Fueron vagos, indeterminados e imprecisos. Y luego más adelante dice, la falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano, de modo que el sujeto activo solo debe responder
por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo. Es decir, aquí lo que está diciendo el tribunal, esto lo digo yo, no lo dice el doctor Jaime Lombana, es que la señora jueza decide tomar una decisión muy grave, porque es una decisión que es la libertad de una persona, de un expresidente de la talla del expresidente Álvaro Uribe Vélez, basada en temas que para el tribunal son absolutamente erróneos o incluso, sin criterio. ¿Cómo va a medir la peligrosidad de alguien por su forma de ser? Entonces, ¿esto qué le lleva a pensar a la gente? Y se lo pregunto a usted como abogado para que se lo explique a la gente en términos de lenguaje normal. Si la jueza fue capaz de tomar esta decisión, la de ordenar el arresto, o sea domiciliario del expresidente, pues esa misma jueza fue la que decidió verlo culpable. ¿Qué criterio, qué tranquilidad puede dar una jueza que tiene estos errores de criterio tan fundamentales? Es lo que se pregunta mucha gente hoy. Doctor Lombana. Claudia, yo quisiera, sí, la providencia es una providencia muy fuerte. La violación a las garantías fundamentales del expresidente Uribe son indiscutibles, pero hay otros elementos a los que yo quisiera referirme, aprovechando precisamente la audiencia inmensa que ustedes tienen en los Estados Unidos. Figúrense ustedes que en la providencia que condena al doctor Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, el juzgado de primera instancia trae a colación una sentencia, la sentencia College versus New Hampshire, para justificar las interceptaciones ilegales en lo que se llaman hallazgos casuales. Esa sentencia que cita la juez para sustentar la legalidad en contra de las grabaciones, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue modificada desde el año de 1990 por la Corte Suprema Americana en un caso denominado Fortune versus California. Y ese pacífico tránsito de un criterio subjetivo a un criterio objetivo mucho más garantista, que hoy día determina esa gran justicia de ese gran país, de esa gran nación como son los Estados Unidos de América, no fue considerada por la juez, como si no tuviera relevancia una modificación de la postura jurisprudencial. Ella cita una sentencia extranjera para fundamentar su decisión y resulta que esa jurisprudencia extranjera fue modificada por la propia Corte desde el año de 1990. Eso es un error craso, es una falencia profunda de la providencia que yo con infinito y sincero respeto le pido al Tribunal Superior valorar. Doctor Lombana, usted ha hecho mucho énfasis en los diálogos que hemos tenido en las últimas semanas, en que realmente la apelación es el eje neurálgico de este proceso y es quizás la prioridad que tienen ustedes. Pero me gustaría que nos explicara desde su perspectiva qué implicaciones tiene este fallo de tutela en esa apelación, en esas contradicciones que ustedes ya dejaron en evidencia en ese recurso que presentaron ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pues es que las contradicciones son muy grandes. La sentencia utiliza una figura como la de la ceguera voluntaria, el willful blindness, que es en castellano el significado es como hacerse el de la vista gorda, el hacerse el pendejo. Excúsenme lo coloquial de esa afirmación, pero ¿cómo es posible imputar y encarcelar y condenar a 12 años de prisión a alguien con esa figura, uniéndolo a la determinación? Es decir, yo no puedo determinar a alguien haciéndome el de la ceguera voluntaria. Es una incongruencia, pero inmensa, muy grande, que desdice la ciencia del derecho. Y nosotros imploramos con absoluto respeto por la Administración de Justicia que esos aspectos sean revisados. Yo les pido excusas porque estoy en la ciudad de Valledupar, que viene una audiencia esta mañana muy a la madrugada y hay un poco de ruido acá. No, tranquilo, doctor Jaime Lombana. Al contrario, le agradecemos y le pido también al doctor Francisco Bernate tenerme un poquitico de paciencia porque por esta razón tenemos
tenemos que escuchar primero al doctor Jaime Lombana, que además, bueno, es la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Voy a leer otro aparte que dice el tribunal, en esta decisión fundamental del tribunal. El análisis con el que se motivó la captura inmediata, hablando de la jueza Heredia, que fue la que ordenó la captura inmediata del tutelante, es decir, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, dice el tribunal, no obedeció a criterio de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal. Subjetivos y ajenos a la realidad procesal. Un juez cuyo el tribunal, su superior en jerarquía le dice que toma decisiones subjetivas. En este caso es la de la orden inmediata, no estamos hablando del delito como tal, pero ya fue capaz de hacerlo en esto que es fundamental, que son las garantías fundamentales del ser humano, y ajenos a la realidad procesal, es decir, ajena a lo que manda el derecho penal, el derecho procesal y el derecho, porque al final impacta en la vida de un ser humano. Perdónenme que les hable en estos términos tan coloquiales, pero es que a mí me parece que hay que hablarlo con sencillez para podernos entender. Que una jueza no sea capaz de tener realidad procesal es gravísimo. Y hechos no probados, porque acto seguido dice el tribunal, y o no probados en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual, que es un derecho fundamental. Si esto es con eso, ¿qué se podría esperar del otro? Yo pregunto, doctor Jaime Lombana, ¿esto no genera una oportunidad para que los ciudadanos demanden a la jueza? Es decir, ¿solo esta sentencia del tribunal ya no sirve como base para una denuncia penal en contra de la jueza? Claudia, yo considero que una afectación sin sustento contra la libertad de una persona es de mucha gravedad. Esa libertad es uno de los aspectos que diferencian al hombre digno, al hombre que ejerce unos derechos fundamentales de unas condiciones de reducción, así sea una prisión domiciliaria, pero es muy fuerte encarcelar limitar el derecho de libertad a alguien. Respecto de la segunda parte de su pregunta, si caben o no caben acciones, insisto, Claudia y Jefferson, nuestra función en este momento es la decisión de la apelación. Yo, por mi parte, estoy seguro que mi colega y amigo el doctor Granados estamos concentrados en esa rigurosidad que hemos guardado durante todo el ejercicio de este proceso, en concentrarnos en demostrar la inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ya lo demás no hemos pensado en ese tipo de acciones, no creo que lleguemos a pensar en ese tipo de acciones. Nuestra responsabilidad en este momento es demostrar la inocencia absoluta de un hombre pulcro, un hombre que le ha servido a Colombia, un hombre que ha guardado un comportamiento debido frente a las normas y que ha sido víctima de unos montajes, entre otras por haber extraditado a los paramilitares más peligrosos de Colombia a los Estados Unidos, y esto es parte de la historia de este proceso. Pues quiero agradecerle mucho, doctor Jaime Lombana, por habernos atendido en medio, de su agenda absolutamente ocupada el día de hoy, pero era importante conocer también cómo recibe la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez esta decisión, que como decimos, no es simplemente una orden de devolverle la libertad inmediata al presidente Álvaro Uribe mientras termina su proceso de defenderse y de que el mismo tribunal decida la segunda instancia finalmente, sino que, viene con una reprimenda bastante considerable a una jueza que tachan de desconocer el derecho procesal. Es que eso es gravísimo. Y de haber usado acciones vagas y subjetivas para tomar decisiones trascendentales en justicia. Muchísimas gracias, doctor Jaime Lombana. Claudia, muchas gracias a usted por la oportunidad y a sus enteras órdenes siempre. Igual saludo a Jefferson. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Jefferson, pero claro, uno se queda con la reflexión del ciudadano. Si eso le pasa a Álvaro Uribe Vélez, porque aquí es como al contrario del dicho popular de que la justicia es palos de ruana, es decir, que si usted no tiene poder, usted sí lo condenan, lo meten preso, no le dan ningún beneficio. Aquí es como al contrario, si eso es capaz un juez de hacerle eso, y no lo digo, no lo estoy diciendo yo, ni Jefferson, ni el doctor Lombana, lo está diciendo el Tribunal Superior de Bogotá. Si hay una jueza que es capaz, con ese desconocimiento, como el tribunal lo dice, de hacerle eso al doctor Álvaro Uribe Vélez, a un expresidente que tuvo mucho poder, ¿qué será
del que no tiene nada de poder. Pues un juez con mala intención, yo no digo en este caso que ella lo haya hecho con mala intención, porque eso no lo ha dicho el Tribunal Superior, pero un juez que quiera desconocer por cualquier motivo, sea por desconocimiento o por mala intención, un juez pues acaba con la vida de cualquier persona de la calle, cualquier ser humano. Pero eso sí, los que están infragantes, los que roban, los que asesinan en la calle, muchos de los abusadores sexuales, eso sí andan por ahí en la calle. Eso también lo piensa muchísima gente. Ya volvemos y vamos a hacer análisis jurídico, pero con la claridad que siempre tiene el doctor Francisco Bernate para hablarle a los ciudadanos. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a hablar con Francisco Bernate, uno de los juristas más reconocidos de Colombia. Doctor Francisco Bernate, es importante conocer su opinión sobre esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que como lo hemos dejado clarísimo, no ha hablado sobre los delitos que pudo haber cometido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se refiere esta decisión estrictamente a su medida de aseguramiento, es decir, ha decidido que se le otorgue la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero con toda esta serie de argumentos que son muy angustiantes, por así decirlo, para quienes ejercen el derecho, porque ha señalado una serie y una cadena de errores crasos de la jueza Sandra Heredia. ¿Qué cree usted? ¿Qué vio el tribunal y por qué en una sentencia manda semejante regaño? Bienvenido. Claudia, gracias. Buenas noches, Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes, todo el equipo y todas las personas que efectivamente lo pude constatar en todo el continente americano, pegados a este magnífico espacio. Gracias por tenerme acá. Y también, pues, tal vez no suene bien lo que voy a decir, pero me siento privilegiado y orgulloso y honrado y afortunado de haber sido alumno y discípulo del profesor Jaime Lombana, del profesor Granados, porque hay que decirlo, más allá de que hoy se ve evidente, hoy se ve fácil, hoy se ve... La realidad es que esto es una hazaña jurídica, no es fácil que un tribunal tome una decisión como esta en sede de tutela. Esto, tú lo decías antes, hay antecedentes, los hay, pero esto es de verdad una hazaña jurídica, lo que han logrado los abogados a cargo de la defensa del expresidente Uribe, y que merece todo el respeto y todo el reconocimiento. Punto aparte. Las tutelas contra las decisiones judiciales normalmente no proceden. Digamos que el estándar es muy difícil, pero tiene una excepción. Cuando la decisión es una vía de hecho, es decir, aquella en la que se impone el propio criterio, el propio capricho del funcionario judicial sobre la legalidad. Y ese es precisamente el aspecto que el tribunal ha encontrado en esta decisión. Una decisión que desconoce la ley, en virtud del cual una persona que ha sido condenada, pero que ha comparecido al proceso, que no representa un riesgo para las víctimas y demás, pues debe continuar en libertad. Ese es el estándar. Eso es lo que le aplican a todos los ciudadanos. En este caso no se aplicó ese estándar, se creó una diferencia a partir de criterios subjetivos. De alguna manera lo llama el tribunal hasta caprichosos, como que... la persona puede poner en peligro la comunidad y una cantidad de cosas que no van al lugar, y es por eso que estoy de acuerdo. Es un regaño muy fuerte. El solo hecho de que hayan concedido una tutela es de por sí ya un llamado de atención, y claramente aquí hay un mensaje muy fuerte que no es otro que el restablecimiento de la garantía que tiene cualquier ciudadano a defenderse en libertad. Doctor Bernate, los argumentos que utiliza o que menciona el Tribunal Superior de Bogotá son los siguientes. Dice que los criterios utilizados fueron vagos, indeterminados e imprecisos, y hace énfasis en uno, que se privó de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el impacto que eso iba a tener en la percepción ciudadana, como un ejemplo hacia los demás y la convivencia pacífica. Frente a estos puntos en particular, doctor Bernate,
¿algún ciudadano podría llegar a demandar a esta jueza, teniendo en cuenta que se privó de la libertad de un ciudadano y luego una instancia superior asegura que esos criterios fueron completamente vagos, inclusive que no eran lo suficientemente ajustados a derecho? Varias precisiones, Jefferson. La primera, lo que está diciendo el tribunal es que se tomó una decisión sobre una base que no fue probada, que obedece al capricho o al concepto personal del juez. Y lo que menos quiere un ciudadano es estar frente a un juez que va a imponer sus decisiones sobre aspectos no probados o no controvertidos. Eso desconoce la garantía fundamental del debido proceso. A mí me juzgan por lo que yo hago y conforme a las pruebas que se ventilen. Y, por supuesto, en el marco de una legalidad. Segundo, esa visión según la cual el castigo es ejemplificante y todo esto, eso está bastante superado. De hecho, la ciencia hoy lo que dice es que lo que ejemplifica es el respeto por las garantías, que el Estado tiene que enviarle un mensaje a los ciudadanos de respeto por las garantías, que el proceso también tiene que ejemplificar de cara a un Estado respetuoso. Creo que es posible y no faltará en Colombia. Los ciudadanos son muy activos en eso, no faltará que alguien lo haga, pero yo entiendo la posición mesurada, ponderada, que siempre ha mantenido la defensa del expresidente Uribe y el propio expresidente, de manera que no tengo duda de que alguien lo hará. En Colombia siempre pasa eso, pero que eso no vendrá de la defensa del presidente. O sea, una denuncia penal vendrá. Es que yo también me lo pregunto, no sé, no soy abogada, no sé si cabe o no cabe, por eso es importante hablar de esto. Porque si en este punto concreto de la libertad, un derecho fundamental en un mundo de Estado de Derecho garantista, como es el Estado de Derecho en los países occidentales, una medida de aseguramiento, dice el tribunal, no puede sustentarse en supuestos riesgos futuros, dice textualmente, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado, porque eso es un prejuicio finalmente, eso sí lo digo yo, no lo dice el tribunal. El tribunal habla de conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado. No fue en circunstancias imparciales, actuales y verificables que hagan indispensable su imposición para proteger el proceso y a las víctimas. Y recordemos quiénes son las víctimas, es que eso también tiene un peso político, es que las víctimas es un senador que ha sido caracterizado de amigo de la izquierda radical y que ha acompañado muchas veces a todos ese grupo de criminales colombianos para ayudar precisamente en beneficios jurídicos, como ha sido en el caso de las FARC ante la JEP. Él ha estado ahí, las ONG que de alguna manera también tienen vínculos con él lo hacen, y está un exfiscal. Esas son las supuestas víctimas que el presidente Uribe podría seguir o podría poner en peligro si no lo detenían. Entonces es cuando también uno se pregunta, una víctima puede ser un niño vulnerable frente a un abusador y con un hecho verificable y tan grave como eso. Pero que estas sean las víctimas vulnerables frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez es lo que, bueno, esto yo lo digo desde el punto de vista político, los cuestionamientos que puede generar. Pero desde el punto de vista concreto, que diga que aquí esto se basó en situaciones no imparciales, o sea, parcializadas, no verificables, como usted decía, de caprichos de la jueza, no hace pensar que toda esta sentencia puede ser, o sea, la sentencia de la jueza puede ser inválida. Bueno, ese es uno de los puntos más importantes que plantea la apelación, que han planteado la defensa, y es la garantía de la apariencia de imparcialidad. Es decir, no sabemos si hay un interés o no hay un interés, no lo sabemos. Pero el mundo contemporáneo habla de la apariencia de imparcialidad. El ciudadano tiene derecho a un juez que aparente ser independiente. Y en este caso hubo varios eventos donde uno diría, bueno, ¿hasta qué punto eso estuvo en juego? Te doy un ejemplo. Un juzgado que dedica todo su trabajo y todo su tiempo a un solo proceso, dejando de lado a muchas otras víctimas, a muchos otros ciudadanos cuyas causas son igualmente importantes. Víctimas de feminicidio, secuestro, tortura, violación, tuvieron que hacer la fila para que este caso se pudiera evacuar. Entonces ya ahí hay un trato inequitativo que no tiene un parámetro objetivo que lo justifique. Segundo,
la excesiva adjetivización de la sentencia y la misma forma en que se presenta. A mí no me ha tocado, Claudia, y la vida me ha dado a mí la oportunidad de luchar por los derechos de las víctimas de crímenes extremadamente graves. Ya quisiera yo que a la familia del fiscal Marcelo Pecci le hubieran dicho en una decisión: llegó la justicia. Ya hubiera yo querido que eso hubiese ocurrido en muchos otros eventos que yo trabajo. Nunca había visto yo eso. El juez se apega a la ley. Eso es lo que hacen todos los días. Y no hay casos más importantes y menos importantes. Todos son igual de importantes. Ni víctimas ni victimarios de primera, de segunda y de tercera. Entonces, el tribunal deberá hacer un análisis de todo el proceso para determinar si este caso fue juzgado por un funcionario imparcial. Y aquí ya el tribunal nos dio una primera puntada en esta decisión. Yo al final del día creo que eso conllevaría a que se anule el proceso, y es lo que ha pedido la defensa del expresidente Uribe. A veces no es solo el fondo, a veces también son las formas. Y aquí las formas a veces sí nos permitieron ver que no había un árbitro imparcial en este partido. Claro, es que ahí está el punto clave de esta noticia, doctor Francisco Bernat, y por eso nos gusta hablar con usted. Claro, si en el punto de la detención vieron tantas inconsistencias jurídicas, tantos fallos del conocimiento procesal de la jueza, pues eso hace pensar que en el fondo pues no era una persona idónea para tomar una decisión de fondo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el tribunal? Es decir, ¿esto abre o deja entrever que de pronto la decisión sea la nulidad del proceso más que la absolución? ¿Eso es posible? Pues yo creo que el tribunal sí tiene que ocuparse de ese aspecto. Es muy importante, y nosotros lo vemos en términos de lo que puede pasarle a otro ciudadano. ¿Qué pasa si yo, por mi afiliación política, social, económica, partidista, le caigo mal a un funcionario judicial, no le gusto? Entonces eso significa que puede arrasar con mis garantías. Si el tribunal hace un análisis riguroso, objetivo, de la apariencia de imparcialidad, yo creo que hay un buen chance para que declare la anulación por la ausencia de un juez imparcial, el exceso de adjetivación, la desacreditación de la defensa. ¿Cómo así que la defensa trae teorías macondianas y todo este tipo de cosas? Esto de llegó la justicia, una serie de consideraciones que no iban a lugar. Yo creo que ojalá el tribunal, y hay que decirlo, los funcionarios del tribunal, digamos, tienen un rango que les permite una estabilidad en su cargo, en su trabajo, una autonomía, una independencia. Ojalá hagan una evaluación integral y le den un mensaje a la ciudadanía, y es que los ciudadanos tenemos derecho no a un juez imparcial, no. Tenemos derecho a un juez que parezca imparcial, como lo hace hoy todo el mundo. Eso en el mundo hoy es así. El juez debe parecer imparcial. Ojalá ese sea el mensaje. Yo pienso más en los millones de ciudadanos que hoy tienen un pleito de familia o de lo que sea y no lo saben, pero a su juez le caen mal. Entonces puede pasarle por encima como una aplanadora la legalidad. Yo creo que no. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Doctor Francisco Bernate, ¿hasta dónde cree usted que esta decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá no termina también siendo influenciada de alguna manera por estos pronunciamientos que se han dado en el escenario internacional, específicamente de senadores como Bernie Moreno, de los congresistas que estuvieron la semana pasada en Colombia y muy puntualmente del secretario de Estado de los Estados Unidos, que pues también afirmó que esa decisión de primera instancia había sido de alguna forma una herramienta política y cuestionó inclusive ese fallo? En la primera parte del programa, el mismo abogado Lombana también citaba cómo la jueza Heredia había citado dentro de su fallo una jurisprudencia caduca de los Estados Unidos y que la acomodó precisamente para darle algún tipo de verosimilitud o de lógica a la decisión final que tomó en contra del expresidente Uribe. Sí, digamos que desde lo teórico el fallo tiene serias dificultades, incluso en un apartado donde toman un texto, un libro que yo mismo publiqué y que ahí está citado. Digamos que la conclusión a la que pretenden que yo llegue no necesariamente es así. Pero hoy Colombia tiene una gran ventaja. Hoy Colombia tiene un patrimonio, y es que los
procesos penales son públicos, son realmente públicos. Este proceso no es Jefferson o Claudia o Francisco vieron y oyeron, es que lo vieron directamente, se formaron una opinión. Y eso es una gran diferencia, eso es la ventaja de tener una justicia amigable con las tecnologías de la información y la comunicación, una lucha que ustedes saben yo di y donde los intereses para que las audiencias fueran reservadas y en secreto pues fueron muy poderosos, obviamente. Pero ese es un patrimonio de los colombianos y yo no creo que al final del día los magistrados hayan oído esas manifestaciones o que eso incida en ellos, no. Día son personas, al final del día tienen redes sociales, al final del día prenden la radio, ven la televisión, los ven a ustedes y uno de alguna manera simpatiza con esa percepción de que fue excesiva la decisión en torno al monto del castigo, en torno a la decisión de la detención inmediata, en torno a esas adjetivizaciones exageradas. Creo que eso al final sí tiene un impacto en la decisión de un magistrado que ve que puede o no estar de acuerdo con que es culpable o es inocente, pero también podrá decir, hombre, esto es desmedido, esto es excesivo. Y este caso representa, digamos, el mensaje que se le va a dar a todo un país. Y ese es el punto. Entonces, porque yo le caigo mal al funcionario judicial, ¿puede pasar por encima de las garantías? El mensaje tiene que ser que no. Aún al que peor me caiga, tiene las mismas garantías de los demás ciudadanos. Es que además el derecho es una ciencia y el derecho es exacto. Es decir, el derecho precisamente y las leyes están hechas para que las interpretaciones y las subjetividades del ser humano, porque los jueces pues son seres humanos, todos somos seres humanos, todos podemos equivocarnos, el juez, el abogado, el periodista, en fin. Pero precisamente para eso está elaborado y por eso la necesidad del conocimiento profundo. Pero de todas maneras, si hay situaciones políticas como ocurrió en el caso de Jair Bolsonaro, que le quitaron la visa a todos los del tribunal frente a arbitrariedades que la comunidad internacional de los abogados lo vieron. De todas maneras, el hecho, como usted dice, de que sea público, de que lo conozca todo el mundo, pero no solo en Colombia, sino que también se conozca a nivel internacional, porque también a nivel internacional existen las leyes para proteger a quienes están sufriendo casos de lawfare, que es todas estas apariencias de justicia, pero que al final son persecuciones políticas, podría ser. Es decir, esto de todas maneras están muchos ojos encima, ¿no cree, doctor Francisco Bernate? No solamente en Colombia, sino a nivel internacional, y eso hace que en muchos casos, pues también, si los jueces tienen alguna tentación de incurrir en subjetividades, de pronto no lo hagan, no lo sé, pero puede ser. Por supuesto, no, tienes toda la razón, Claudia. La ciencia del derecho penal no es como creemos muchas veces a ojo. Desde la segunda mitad del siglo XVIII se ha construido un edificio teórico increíble. Es una ciencia absolutamente desarrollada que precisamente lo que pretende es limitar. Estos días murió el gran maestro colombiano Juan Fernández Carrasquilla, que nos enseñaba eso. Es la idea del control, es detener esa arbitrariedad del Estado frente a un ciudadano. Entonces, eso no es a ojo. Y lo que precisamente quiere esta ciencia es evitar la arbitrariedad. Y parte de la arbitrariedad es el uso de sesgos. Eso no está bien. Y hoy la ciencia trabaja muy duro para que esos sesgos, que son inevitables para los seres humanos, pues no terminen afectando al ciudadano de a pie. Precisamente, hoy estudiamos por lo menos un año en las facultades del derecho el razonamiento probatorio. La valoración de las pruebas se hace de acuerdo a la razón, a la ciencia, libre de prejuicios. Mira cómo el tribunal aquí lo que está diciendo es precisamente lo contrario. Se tomaron decisiones a partir de sesgos, de prejuicios y de hechos no probados. El problema no es el caso del expresidente Uribe. El problema es el caso de cualquier ciudadano de a pie que mañana se va a enfrentar a un juicio donde le pueden salir con cualquier situación para privarlo de la libertad. Eso es gravísimo. Pues doctor Francisco Bernate, como siempre es un gusto para nosotros contar con su análisis y con su clara explicación de estos temas que a veces son un poco etéreos para cualquier oyente, para cualquier televidente y por eso es muy importante entenderlos con usted. Una feliz noche, abogado penalista, profesor de la Universidad El Rosario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. A ustedes, muchísimas gracias, un saludo muy especial. Y muchas gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias. Es un honor contar con el doctor Francisco Bernate, su claridad absoluta y como siempre buscando el equilibrio. Una persona que permanentemente tiene equilibrio en la mirada que tiene frente a los individuos, sus comportamientos, pero eso sí ajustado
al derecho y a los procesos penales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Obviamente esto sigue. Vamos a ver cuál va a ser la determinación ya de fondo del tribunal. Bueno, esto es de fondo en tema de garantías individuales, pero ya en el caso concreto si va a haber una absolución, una nulidad o una ratificación de la sentencia Heredia, que en este caso el tribunal ha regañado de manera contundente y le ha llamado la atención por errores crasos. Muchísimas gracias. Seguiremos informando, sigan en nuestra programación. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta luego. Jefferson, un privilegio haber compartido contigo. El privilegio es mío, Claudia. Una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.